Parte del módulo 3, a la parte del módulo 3 en donde vamos a introducir, por así que la visión de doctrina cristiana, la visión de cómo se va desarrollando esta perspectiva en John Henry Newman. Entonces, bueno, haciendo la referencia principal, eh, y que nos encanta aquí hacer preguntas, ¿no? Si la doctrina se desarrolla, ¿cómo sabemos que sigue siendo la misma fe? Esta es pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos, parece que tenemos aquí la cámara, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Aquí nos adaptamos. Fíjense, una parte fundamental del pensamiento de Newman venía ligado a que dudar no es malo. Es más, a tal grado de que posiblemente dudar sea el mejor paso para realmente introducirse a la fe cristiana. Dudar de lo que uno cree, dudar de lo que uno hace y por qué lo hace. Y digamos que podía haber el error de pensar que dudar era malo, ¿no? O si es que si dudas, pues ya fue, ¿no? No. Entonces, pues parte de la pregunta, pues, ¿no? Si sabemos que algo se va desarrollando, ¿cómo sabemos que seguimos siendo los mismos? A ver, nosotros podríamos pensar, tal vez no somos los mismos niños de hace, pues, el tiempo respectivo, ¿no? De cada uno. Y aquí la idea principal es la identidad. Mientras la identidad no se pierda, uno no cambia, pero tiene que haber identidad. Porque si no hay identidad, cualquier otra cosa puede llegar y se transforma en una cosa que no era ni la fundacional ni la inicial, y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Ahora, esto es una situación que no solamente pasa en la vida personal, que es como el punto más clave, sino pues en cualquier institución humana. Si el arranque tiene una falta de identidad, por eso, vaya, no sé, el siglo pasado hablábamos mucho de misión, visión, valores de la empresa, porque hay que tener súper claro quiénes somos y hacia dónde vamos, pero en la vida de fe o en las situaciones personales, sin duda, donde está la verdadera crisis es en la identidad. Eh, híjole, pienso en la iglesia ahora, ¿no? Cuántas instituciones de la iglesia pues se han perdido en el camino después de que, después, bueno, del fundador y después de la primera generación que conoció al fundador y la segunda que también trató un poquito al fundador y después de 100 años aquello ya, ¿no? O en cualquier empresa, ¿no? También en la historia. Pasa la generación fundadora, ¿no? Pasan los hijos que se quedan con el negocio, pero la tercera y la cuarta la venden. O, de hecho, esta idea de los search funds que han empezado ya en Estados Unidos, ya después si quieren hablamos de eso, la tesis principal que toman es empresas con identidad y que han permanecido por más de 30, 40 años en el mercado, pero que la generación de dueños está saliendo. Entonces, la toman y el valor principal que toman estos search funds, como sí, fondos donde inviertes en empresas y las potencias, ¿no? Mejoras aquellas cosas que le fallan, para después venderlas, ¿no? Entonces, la parte principal es la identidad con la cual la gente se presenta a trabajar cada día. Entonces, aquí reforzar esta parte de la identidad, ¿no? Que si vamos a los grados modernos de hoy, la principal crisis está ahí. La principal crisis de la gente joven y hasta, bueno, en términos profesionales o en cuestiones personales de hacia dónde dirigir la vida es porque no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Entonces, en este mundo moderno, el cambio suele presentarse como sinónimo de progreso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos introducido esa idea de que, bueno, se está muchísimo mejor
hoy que antes, ¿no? Y podemos hablar en cuestiones tecnológicas, en esperanza de vida, de salud. Eso es muy cierto, ¿no? Y hay muchos argumentos para pensar que se está mejor, ¿no? Ahora, esta... Ah, bueno, y bueno, también un poco la teoría evolutiva de Darwin nos dejó como medio sesgada la visión en Occidente, digo, que por cierto Darwin en su lecho de muerte se arrepiente de todo lo que había escrito, ¿no? Eh, de hecho, esto lo plasma muy bien Ernst Schumacher en The Small is Beautiful, en un capítulo completamente dedicado a la teoría evolutiva, o sea, y cómo esa necesidad de cambio constante es lo que nos viene a decir que estamos avanzando, ¿no? Ahora, las brechas de cambio cada vez son más cortas, ¿eh? Antes, bueno, la revolución de Internet, ¿no? De la .com de finales de los 90, inicios de los 2000, pues tomó su tiempo, ¿no? Cerca de 10, 15 años, pero ahorita estamos hablando de la brecha de inteligencia artificial, pues ha tomado la mitad de tiempo y quién sabe la siguiente cuánto tiempo tome, ¿no? Entonces, los brechas de cambio, y bueno, y cualquier producto en el mercado, y bueno, ya está en entretenimiento, pues básicamente las brechas de tiempo de consolidación o de permanencia dentro prácticamente se vuelven más pequeñas, precisamente por esta idea de que el cambio constante tiene que ser eh, frecuente, ¿no? Digo, también soportado por hasta ideas schumpeterianas, ¿no? De la destrucción creativa, que, pues está muy impregnado en Occidente, ¿no? En la empresa, en los gobiernos, en los liderazgos, ¿no? Y esa idea de, bueno, hasta personalmente, ¿no? Decimos mucho, sal de tu zona de confort, ¿no? Y es una constante cambio, salida, tal. Bueno, y en la iglesia, cambiar puede significar tres cosas distintas. Un desarrollo auténtico, es decir, tener mayor claridad sobre lo mismo. Este es un camino y es el principal que generalmente ha seguido tomando la Santa Madre Iglesia. Una ruptura, ¿no? Es otra cosa bajo el mismo nombre. Y pues ahí ejemplos sobran, ¿no? De entrada, las fracturas pues sí, con Inglaterra o con el cisma de Oriente, bueno, todas las denominaciones protestantes, o ahora, de hecho, lo hablamos la sesión pasada, lo que está pasando con esta Pío X que hizo Fraternidad sacerdotal entonces, de Beren. de hecho, a inicios de año pues fue un tema porque pues, ha habido unas reuniones y, bueno, unas cosas de verdad lamentables, pero pues que están sucediendo, ¿no? O herejía, que es una parte absolutizada en contra del todo. Entonces, agarra una sola idea dentro de todo el universo de doctrina para, lo absolutizo y de ahí contradigo todo lo demás. De ahí es donde viene este tema. Ahora, Newman ofrece este instrumento intelectual pues, para discernir lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y dentro de este instrumento pues, se protegen dos bienes que son fundamentales y posiblemente lo más valioso que encuentra Newman, que lo encuentra, vaya, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? La primera es la fidelidad a la verdad. Es decir, no hay nada que pueda decir la Iglesia que contradiga todo lo anterior. Digo, esto es algo bastante obvio, ¿no? Pero pues muchos sacerdotes, clérigos, escritores, filósofos, hasta papas han pasado por la historia y se ha logrado distinguir los que han estado fieles a la verdad y la inteligibilidad histórica del cristianismo. Es decir, eh, frente a esta fuente, ¿no? De la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que son fuentes que no pueden contradecirse en lo absoluto una con la otra o en los años posteriores, aunque haya cambios de lo que sea, la Sagrada Tradición también tiene su punto fundamental porque el cristianismo es capaz de impregnarse en la cultura de cualquier civilización del planeta, ¿no? Casos también sobran montones, ¿no? Si alguien ya vio la película de Martin Scorsese, de Silencio o Silence,
eh, pues, pues puede ver, ¿no? Esa lucha que tienen estos sacerdotes misioneros jesuitas y toda la vida que pasan y bueno, todo el trajín que involucra eso del martirio y demás, cosas muy duras que se ven. Eh, pero aún dentro de una cultura oriental en Japón completamente distinta a la portuguesa o occidental de la época, eh, pues hay mucha gente que sigue viviendo la fe. Oye, están súper lejos, tienen misa una vez al año o una vez cada 3 años, la fe sigue viva. O bueno, pues el caso realmente está aquí en México, y más palpable de todo el mundo, yo creo. El encuentro de dos mundos completamente diferentes, Cortés y Moctezuma dialogando donde no había nada, y después la aparición de Nuestra Señora para afianzar lo que tanto se había esperado y que le da sentido a absolutamente todo, y vienen las conversiones masivas, o sea, no hay forma humana para explicar eso. Ahora, que hayan pasado tantos cientos de años y la gente siga viviendo su fe de la forma en que se vive en México. Digo, ahora que estamos en semanas en Cuaresma, pues nada más basta ver todas las tradiciones, peregrinaciones, actividades que suceden en los pueblos de México, en muchos lugares del país que queda muy claro. Hoy regresando a lo Sí. anterior, eh, me parece que este tema del cambio conecta muy bien con lo que vimos en la doctrina social de la Iglesia, en el curso, todo el tema del progreso. A ver, pensar que el cambio por el cambio es bueno o que el progreso por el progreso siempre va a ser mejor y que un regreso a los valores originales, esta inteligibilidad histórica, esa fidelidad de verdad, siempre va a ser un retroceso. Ay, caray, a ver, no necesariamente todo cambio es bueno, no necesariamente todo progreso es lo mejor, vamos a decirle así, ¿no? Hay como un origen que hay que tener claro y que mucha gente en la actualidad no tiene claro sus orígenes, ni su historia familiar, ni su historia del país, y menos la historia de la iglesia, y menos cuáles son los fundamentos, ¿no? Y lo hacia adelante también, hacia el futuro, decir, ¿a dónde voy? Y un cambio, pues tiene que empezar por mí, que cambie la iglesia. Pues, a ver, cambia tú, que eres parte de la iglesia, ¿no? Un punto clave ese que compartes, pero a ver, es parte de la modernidad, o sea, lo tenemos, nos lo dicen en todos lados. Es que, es que si no hay cambio y esto tiene que cambiar y tú, oye, La única constante es el cambio, Pues, es lo que se entonces dice, ¿no? todo el mundo se va. Y sí, parece que el mundo va a una velocidad que hizo ni tiempo de asimilar y reflexionar las cosas. ¿No? Y entra ahorita. Si no te quedas y no te das cuenta y no reflexionas realmente, si eso es lo que realmente conviene, si eso es lo que realmente vale la pena, si eso te lleva a lo que tú realmente quieres y buscas en la vida, ¿no? Sino que te metes en ese trajín y a ver a dónde, y a donde te lleve la a corriente, ¿no? O dónde sea, te a donde lleva. te lleven las olas y las... Y creo que es peligroso, como decía. Pero, bueno, pues no es nada ajeno, ¿no? Estas situaciones a lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar desmenuzar hoy, deshilar, es esta teoría de Newman sobre la evolución, sobre el dogma, ¿no? Y su relevancia para la teología contemporánea, precisamente frente a esta idea del cambio, ¿no? Y de la identidad. Entonces, la intención, pues, es poder articular el tema del problema histórico, ¿no? O sea, nosotros en las conversaciones que tengamos con otras personas, eh, poder distinguir estas situaciones de problemas históricos que ha habido a lo largo de de toda la existencia de la Iglesia, distinguir el desarrollo de la ruptura de la herejía, ¿no? Con un esquema súper sencillo, que es con el que Newman planteaba las cosas, comprender pues, la importancia de los padres de la Iglesia. Gracias a estudiar a los padres de la Iglesia es que Newman se convierte y aplicar los 7 criterios, ¿no? Conocer los 7 criterios de Newman. Este curso se llama el método Newman, ¿no? Entonces, al final es poder descubrir qué es lo que visualizaba Newman en sus escritos y cómo nos pueden ser de bastante beneficio personal y también de vida en comunidad con nuestros amigos en fines apostólicos sobre estos temas, ¿no? Entonces, ya lo sabemos, ¿no? La segunda crisis de John Henry Newman viene pues ya cuando es clérigo, cuando está en Oxford en el 45, antes de su viaje a Italia, ¿no? Que pues comentaba Sicilia.
Entonces, Newman pues llega a este punto límite, ¿no? Su criterio sobre la antigüedad cristiana, ¿sí? Le obliga a replantear su posición sobre, bueno, estoy dentro de una iglesia que pues no es que tenga mucho tiempo, ¿no? Dice, pues 200, 300, ahí desde Enrique VIII, porque toda la vida he crecido pensando lo que me dijeron, ¿no? Roma, sí, añadió doctrinas y esa fue como a ver, sabemos que había una perspectiva o visión política detrás antes, pero pues para el discurso, ¿no? De convencimiento de las masas dentro de del Commonwealth, ¿no? Llamémosle así, lo que hoy es, pues por lo que ya, vaya, a pensar en esta idea de que Roma ya había metido de su propio chocolate pues al cristianismo, pues hace pensar que ya no es la misma fe que la que predicó Cristo, ¿no? Y esto todos los protestantes se las gastan, ¿eh? O sea, luego, si alguno es curioso, puede encontrar hasta debates súper interesantes y hasta un tanto divertidos, ¿no? De algún sacerdote bien formado, muy bien formado, frente a un pastor o evangélico, lo que sea, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo esta parte no se ha perdido nada en la Iglesia Católica. Y por eso es un tesoro, ¿no? La época en la que vivimos ahora y poder gozar de ese tesoro vivo y vivísimo en un país, digamos, cristiano como México. Digo, si viviéramos en, no sé, en Arabia Saudita, pues ahí les diría, oye, pues, está complicado, ¿no? Pero aún así, pues hay bastante libertad de profesión de la fe allá, ¿no? No en un estado islámico, ahora que en estos días ha estado muy de moda, todos esos países, lamentablemente, pero bueno, pues, o en China, ¿no? Entonces, Newman propone lo siguiente: la fe apostólica es una idea viva, ¿sí? Que puede crecer sin dejar de ser ella misma. Esta es la primera tesis que Newman va a buscar defender constantemente. Y que el problema no es si hay desarrollo. Y aquí es donde introduce, ya saben, en el deseo de conocer más la verdad, pues hay que añadirle esta palabra muy que hemos repetido mucho en el curso, así como lo hicimos con la conciencia auténtica, pues el desarrollo auténtico, ¿no? Porque una cosa es desarrollar, pero bueno, ¿qué tan ligado sigues estando de tus orígenes, ¿no? De hecho, puede pasarnos hasta dentro de la familia, ¿no? Pues sí, puede haber desarrollo, el hijo crece, el hijo, pero pues llega a veces un punto donde el hijo o la hija pues perdió el piso y ya no sabemos, ¿no? Ya no saben ni de dónde venía, ¿no? Eh, pues un poco sobre esa línea va Newman, ¿no? Y esto es lo que va desarrollando. Esta es la principal fuente de estas diapositivas, ¿no? An Essay of the Development of Christian Doctrine. Entonces, la fe no es un fósil, es una fe viva, ¿no? Da vida. Entonces, en en este camino, pues para Newman, las ideas se despliegan con el tiempo. O sea, no es que, bueno, es parte como hasta del método científico, ¿no? Dado que, y bueno, hasta del pecado original, ¿no? Que la ciencia infusa, que la perdimos, entonces hay que estudiar, hay que conocer, hay que meterse, ¿no? Y bueno, de esos escritos que hasta tenían en los griegos, ¿no? Aristóteles, todo lo que escribió en temas de biología y todo lo que conocía, pues de las especies, ¿no? Y pues porque los abrían y empezaron a explorar, ¿sí? Se van desplegando con el tiempo. Ahora, lo que sabían los griegos, pues se ha ido desarrollando hasta lo que sabemos hoy en día, ¿no? Y demás. Pero bueno, las ideas complejas se van desarrollando con el tiempo, a tal grado de que pues, seguimos escribiendo cosas derivadas del paso de nuestro Señor en este mundo, ¿no? Y no terminamos, porque los temas van saliendo y avanzan Y la misma ciencia te va ayudando a eso, ¿no? también, O y sea, va avanzando, nos va acercando a la verdad. bueno, una frase, no me acuerdo quién se la escuché, que decía sobre la ciencia, que los grandes científicos buscan la verdad, ¿no? Y realmente pues, se topan pues, Pared, con pared, porque se sí, topan con Dios, porque no sí, entiende ya más años, ¿no? Y no los entiendo. científicos mediocres son los que siempre están en contra de esa situación, porque pues, no encuentran nada, buscan justificar conciencia, ¿no? Pero no. Súper valioso esto que comentas, digo, si les gustan las mates, ya sabemos,
cómo funcionan las asíntotas, nos lo enseñaban cuando estudiamos límites y cálculo diferencial, ¿no? Pues justamente es donde el límite, si tú te colocas en el límite, no existe, ¿no? No llegas, ¿no? Entonces, pues, pero te puedes ir acercando, acercando. Y al final, dentro de esta parte, ¿no? Newman entiende muy bien, pues, que a Dios no es, no, jamás seremos dioses, que es lo que la visión posmoderna nos transmite, bueno, desde la modernidad. O sea, ahora, ¿por qué necesito a Dios? Pues ya estoy yo y yo me las puedo todas y yo controlo lo que pasa con mi vida y todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también con las ideas? Se explicita lo que quedaba implícito. Fíjense, eh, yo usando un ejemplo dentro de la iglesia, ¿no? Sobre la teología del cuerpo o la doctrina social de la iglesia. O sea, son cosas que ya existían implícitamente dentro del evangelio, dentro de la enseñanza cristiana. Bienvenido, bienvenido. Pero en los últimos 100 años se han desarrollado de forma relevante para, vaya, dentro de la doctrina, ¿no? Entonces, algo que estaba como implícito, ¿no? Pero no estaba suficientemente claro, pues resulta que ahora es muy claro, ¿no? Y ya es capaz de pues, darle nombre y apellido a las cosas. Oye, pero han pasado tantos años y nadie hablaba de eso todavía. Bueno, pues eso es lo que sucedía. ¿Qué más? Se defienden frente a errores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a, pues sí, bueno, sí, personas cercanas que profesen, bueno, que sean protestantes, ¿no? En cualquier denominación, la que sea, y critican primero siempre los sacramentos, las imágenes y la Virgen, ¿no? Y se van así directo. Oye, pues así se defienden, ¿no? Ellos están en un error y pues hay argumentos para defenderlo, ¿no? O hasta si nos vamos en cuestión de perspectiva de política sobre el tema de la vida, ¿no? Que si el tema de aborto, de eutanasia, que si el suicidio, que si, o sea, carajo, es algo que estaba pues más o menos claro, pero hay que ser ya ahora, pues literalmente darle nombre y apellido para que no pensemos, pues es que estaba como que eh, se podía entender, pues no. Y bueno, en cuestión de teología del cuerpo, pues hablar sobre la sexualidad como es. ¿Sí? Porque hoy, ante la exposición que se tiene, sobre todo con los más jóvenes, o sea, los niños y cómo pueden llegar a estar expuestos de la forma, pues hay que hablar y hay que tocar los temas como deben de ser, pero no visualizándolo desde la perspectiva, no sé, del placer o momentáneo o egoísta, sino de la donación, para que se entienda el por qué. No, pues es que la iglesia o es que mi familia mocha no me deja, no sé qué, y soy rebelde y tal. No, no es por eso ni siquiera. O sea, va ligado a esto. Entonces, fíjense, también tomando estos dos ejemplos de la doctrina social o de la teología del cuerpo, pues se va madurando en el lenguaje, se va precisando, ¿sí? Conforme se avanzan estas ideas territorialmente o culturalmente. Y esto es lo maravilloso del cristianismo. O sea, que puede coexistir con las culturas o sociedades de cualquier lugar del mundo. Por eso la idea católica de vida para todos, de todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, el desarrollo auténtico para Newman nunca es añadir otra fe, ni inventar nuevas formas de fe. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque, pues bueno, ya en el último siglo, después del Concilio Vaticano II, pues sí, parte de la crisis que se vivió en la iglesia o que se sigue viviendo, o los accidentes, ¿no? Porque no ha quedado claro, pues es, por ejemplo, cometer abusos en la liturgia. O sea, o abusos de tal grado de que pues, ya lo que menos importa es la Eucaristía o que Cristo está presente, sino lo que importa es el entretenimiento o el show o a ver qué dice el padrecito. ¿Sí me explico? Eh, entonces, pues bueno, y este tipo de situaciones, ¿no? Que pues pasa. Eh, y bueno, si no, el desarrollo auténtico busca clarificar la misma fe bajo nuevas preguntas o contextos. Fíjense qué interesante. Eh, Ahora, pues, a Papa León pues, le toca esta situación disruptiva de hoy de la inteligencia artificial. Algo que era exclusivo de los seres humanos, ahora es como, existe otra cosa, ¿no?
Yo no sé si a lo mejor en unos 20 años, ¿no? Ya lo hablaremos con Fernie, a lo mejor ya hay hologramas aquí dando los cursos para toda la gente en astilleros, como en Star Wars, ¿no? Se para aquí alguien. Y resulta que es la réplica de las ideas de X santo y tales libros y, ¿no? A lo mejor hasta una recreación de nuestro padre aquí, ¿no? Y predican como en las tertulias grabadas y, no tenemos ni idea. Y dices, ay, claro, no, estaría... Bueno, ya se están planteando estas cosas en Estados Unidos, por ejemplo, en cuestiones de la universidad, ¿no? O sea, ¿quieres tal clase? Pues es que es un holograma del autor del libro más 4 premios Nobel, ¿no? O sea, dices, ay, caray, ¿no? O sea, entonces mezclan ahí. Bueno, pues son cuestiones que la iglesia tendrá que plantear. Y qué bueno que toco este tema porque en la siguiente sesión tocaremos la idea de universidad. Pero fíjense, aunque lleguen las cosas nuevas, la iglesia sigue, o bueno, la fe sigue siendo súper actual porque es capaz de plantear preguntas que nadie más se había planteado. Y ahí está, en esa capacidad pues sí, de crítica, de duda, muy propia del ser humano, pues parte del valor que esconde detrás de eso. Entonces, bueno, hay un problema histórico, ¿no? Hablaremos sobre esta parte de las herejías, ¿no? Que han ayudado a ir precisando las cosas. Hablaremos de los 7 criterios, el papel de los padres de la Iglesia en Newman, sobre la razón, autoridad y tradición, este equilibrio teológico que se defiende en la Iglesia católica, y un esquema comparativo sobre desarrollo, ruptura y herejía, ¿no? Que habíamos más o menos hablado. Entonces, a ver, un poquito de historia. ¿Alguien sabe qué es el arrianismo o el problema arriano? ¿Le suena? De hecho, es súper famoso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí. Pues la primera herejía, ¿no? Exacto. ¿Sobre qué? Sobre la divinidad de Jesucristo. Exacto, la divinidad. En línea iban a decir algo, ¿no? Ok, bueno. Entonces estamos en el siglo... Es complicado. Exacto. O sea, esta idea Ah, sí, perdón. esta idea de la Trinidad, ¿no? Que es muy compleja. Es más, ahorita me estoy acordando de una compañera que tuve en el máster de Indonesia, ¿no? Y ya la chica, creo que ya les había platicado un poco sobre ella, ¿no? Una historia brutal de conversión, solamente de estar pasando horas frente al Santísimo expuesto. No otra cosa, no otra cosa. O sea, no crean que ya hasta después de ese tiempo, no 4 meses, como estando frente al Señor sacramentado, ya dice, tengo que bautizar y tengo que entrar y ¿no? A ver, ¿con quién hablo? Y ya, bueno, el punto es que ya recibió los 3 sacramentos un mismo día y se volvió a Indonesia después de estar ahí en Pamplona, ¿no? Pero bueno, el punto es que para alguien que es de Asia, por ejemplo, la idea de la Trinidad es súper compleja de entender. Entonces, si para nosotros occidentales es complejo, ¿no? Bueno, esto no es clase de eso, pero bueno, Sí, en el siglo IV la cristiandad se hizo arriana exacto, y hubo que volver a empezar. Y de hecho lo que llegó al Islam del cristianismo, que Mahoma es esto. toma cosas judías y Ujú, cosas cristianas ujú. para el Islam, es arriano. Lo que tomó fue arriano. Completamente. Entonces, claro, ahorita conectando este comentario, pues Indonesia mayoritariamente musulmán, y esta chica además, pues no, papá musulmán y mamá de que ahí medio protestante conversa al Islam porque pues no le quedó de otra, y ella planteándose eso, ¿no? Pero esta idea, pues es porque llega el arrianismo hacia pues es lo que toma Mahoma para la fe. Entonces, recapitulando un poco y recordando, ¿no? Pues el hijo fue creado por el padre, por lo tanto, hubo un tiempo en que el hijo no existía, ¿sí? Esa es la bronca, ¿sí? Entonces, no podríamos pensar en alguien, pues en la figura de nuestro Señor como alguien eterno, ¿no? Entonces, el inicio de San Juan, pues ¿para qué? Ya. Eso de que al principio existía el verbo y el verbo era Dios, pues como que ya no suena, ¿no? Ya no se sostiene, porque pues si el hijo fue creado por el padre, pues hubo un tiempo en el que no existía el hijo, ¿no? Entonces, Arius, que es el personaje, ¿no? De la época, pues quiere proteger esa idea de trascendencia divina, pero introduce aquí una fractura ontológica. Hombre, posiblemente con buenas intenciones lo hacía el hombre, ¿no? Pero pues dejó ahí pues una Era fractura. patriarca Constantinopla. Bueno, pues, fines políticos también, ¿no? Pues al final, pues ¿Quién era el patriarca de Constantino? Arrio, Arius. Arrio. Entonces, pues sí, pues, ¿no? La ambición y pues, uno hasta le
termina uno cometiendo cosas terribles, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta fractura es que Cristo ya no es plenamente Dios porque no existe en la eternidad, ¿no? Entonces ya no es alguien eterno. Entonces, pues como que me hace dudar ya sobre la figura de Cristo, ¿no? Entonces, en la iglesia, aquí, en este punto, pues se enfrenta un planteamiento muy polémico, ¿no? Fíjense, es esta clarificación, es esto, díganme ustedes, es poner esto en duda, ¿es una clarificación legítima o es una corrupción del núcleo apostólico? O sea, y vaya, ideas así vienen de sobra, o sea, que si los matrimonios, bueno, que si la gente vuelta a casar divorciada, que si puedo comulgar, aunque no me haya confesado del todo así, o que si, qué cosas le debo decir al sacerdote y qué no, que si esto lo deje implícito, que no, que para qué, no sé, para qué lo veo mucho en los amigos que se van a casar así. Ay, ¿para qué me caso por la iglesia? ¿Ya para qué sirve? ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, pues broncas así hay muchas, ¿no? O sea, constantemente, que si acepto un contrato que me compromete a esto y el otro, quedar así, o sea, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay, pues es evidentemente una corrupción del núcleo, ¿no? Lo que unía, ¿sí? Y de hecho está ese pasaje, ¿no? Del Evangelio de la parábola del buen pastor, en donde habla bueno, después de hablar de la oveja y tal, habla del ladrón, ¿no? Y que el ladrón solamente viene a robar, matar y destruir. Entonces, viene a robar, ¿no? El ladrón, pues obviamente sabemos que es el demonio y mete, ¿no? Sí, a robar lo que sea, pues sí, matar tal vez hasta la fe o el que nazca dentro de nosotros la semilla y viene a matar la semilla porque no vaya a ser que dé fruto y viene alguna situación, alguna bronca para que te olvides de estos rollos o a destruir, como corromper el núcleo apostólico, a destruir la iglesia, ¿no? Entonces viene el concilio de Calcedonia para tratar este tema en el 451 y bueno, ¿cómo se unen divinidad y humanidad en Cristo? Porque esta es la pregunta, porque al pensar que Cristo no existió desde el inicio, pues lo estamos viendo desde perspectiva meramente humana, por lo tanto Cristo es medio Dios, pero medio humano, entonces como que no está muy claro, tal vez se confunde con las eh, historias griegas, ¿no? De los semidioses como Hércules o como, no, pues se tuvieron su periodo, pero pues eran semidioses, ¿no? Semihumanos y No, no, no va por ahí. Entonces, pues en su momento se plantearon dos respuestas un tanto radicales, fíjense. Viene el nestorianismo sobre, que plantea lo siguiente, la existencia de dos personas distintas en Cristo, una humana y una divina, separadas y unidas solo moralmente, en lugar de una unión hipostática. Por lo tanto, esta afirmación que pensaban los nestorianistas, pues tampoco es válida, ¿no? Ahí hay un punto de vista muy radical. Y el otro, el monofisismo, en donde Jesucristo existe en Jesucristo existe una sola naturaleza, la divina tras la encarnación, la cual absorbió la humana. Esto tampoco es correcto, ¿sí? Pero bueno, para que vean, pues Sí, sí, ese sí. concilio pues fue Bueno, muy, venía. pues agarraron del chongo y re bueno, ¿no? O sea, al final, entonces, a dónde es a dónde llegamos? Llegamos a lo que creemos nosotros. A ver, si es la primera vez que escuchan unión hipostática, creo que no lo es, pues ahora si es la primera, bueno, qué bueno, ya me preocupé, ¿no? Pues porque posiblemente es un término que no usamos ni siquiera en nuestro lenguaje habitual para explicar nuestra fe, pero nosotros creemos en esta unión hipostática, en donde en una persona habitan dos naturalezas, ¿sí? No hay confusión, no hay separación entre la naturaleza divina y la humana. Oye, es que pues Cristo como que hubo un tiempo en el que era 80% Dios y 20% humano y luego que se encarnó, pues ya fue 50-50 y luego, no, no, no. Son dos naturalezas en una misma persona. Ahora, ¿esto es una nueva fe? Que lo que había pasado 450 años antes, o bueno, 400 años antes, no, no es nuevo, ¿sí? Pero lo que encontramos es que desde el magisterio de la iglesia, pues se da una enseñanza. Y lo que ayuda es a dar mayor precisión. Ahora sí que uno va en la práctica, ¿no? Y ahora sí que sí.
bueno, no sé si alguno aquí practique la caza o practique algún deporte de puntería como tal. Pero pues al final uno va aprendiendo un montón de, hasta en la pesca, ¿no? Que, pues, a qué hora hay que echar, a qué hora hay que salir, pues hay que madrugar, pues para conseguir buena pesca, porque es donde los pececillos salen a comer, ¿no? Antes de que salga el sol. O bueno, qué carnadas o qué cosas hay que colocar y demás, pues porque nos va ayudando la experiencia y las broncas, pues nos va dando mayor precisión para que en la siguiente iteración lo hagamos de mejor manera. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, ¿eh? Lo mismito. Entonces esto nunca acaba. Eso es lo que, eso es lo padre. O sea, es lo más maravilloso. Tantas almas, tanta gente, tantas mentes tan brillantes han pasado por esta tierra después de nuestro Señor, que nos ha ayudado cada vez más a acercarnos a Él, cada vez más. Y bueno, los testimonios de los santos, pues ahí están, ¿no? Entonces Newman en su ensayo sobre el Development of Christian Doctrine, eh, establece lo siguiente, ¿no? Podría O sea, este escrito podría confundirse con un tratado, lo cual no es. Entonces, lo hace desde esta perspectiva histórica, porque de hecho Newman plantea en una parte del libro todos estos temas de las herejías que sucedieron o broncas que hablamos hace rato. Y bueno, viene el punto clave, ¿no? ¿Cómo distinguir un crecimiento legítimo de una corrupción doctrinal? Pasa siempre. De hecho, ahorita hablábamos del caso de Lefebvre, ¿no? De la comunidad sacerdotal de San Pío X. Y claramente aquí hay una corrupción doctrinal. O sea, si no saben el contexto, creo que a inicios de este mes o estaban en esa polémica, querían nombrar a obispos, ¿sí? Sin la autorización de Roma. O sea, no es algo de hace 20, 2 siglos o de hace 100 años. No, no, no. Esto es de esta semana, o sea, de la semana pasada, de pasada. O sea. Entonces, pues vienen todas estas broncas, ¿no? Y aquí es donde surgen las 7 notas o criterios para distinguir si el desarrollo es auténtico o es corrupción, ¿sí? Hombre, eso hasta lo podemos llevar hasta nuestra vida de la propia empresa, ¿no? Si hago este cambio, si hago esta modificación, al final, ¿estoy medio corrompiéndome por cómo empecé o estoy desarrollando de mejor manera lo que pues, habitó hace el tiempo que haya sido cuando fundé esto, ¿no? Entonces, sin que estas reglas, vaya, sean rigurosas o mecánicas, pues lo que ayuda es a darnos como una especie, pues sí, de brújula, un mapita, bueno, me acerco, me alejo, quiero ir al norte, bueno, pues ¿cómo sé que voy a ir al norte? Pues por el viento, por la brújula. Sí, sí, sí se entiende esto. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Primero, la preservación del tipo. ¿Qué significa esto? Bueno, una idea es como un ser viviente. Es como un ser vivo, una idea, ¿sí? Así nos lo enseñan en primaria, ¿no? O sea, en biología uno, ¿no? Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Es como así te lo aprendes como todos los niños, ¿no? Se lo tienen que aprender con los niños chiquitos en la escuela, ¿no? Uno observa eso y pasa. Entonces, eh, como un ser vivo, pues uno puede crecer, pero va conservando su identidad a lo largo del tiempo. El otro día hablaba con un amigo y me decía, está viviendo ay, no me acuerdo, bueno, en Canadá, es Canadá, sí, cierto. Y dice, es que me dan beneficios si renuncio a mi ciudadanía mexicana, eh, como beneficios fiscales y no me acuerdo qué otro tipo de rollos, y que si, o sea, y acepto la ciudadanía canadiense. Y la verdad me lo estoy planteando muy bien, porque pues sí, México, ¿qué me ha dado? No sé qué, y empieza con esta perspectiva medio modernona y de pensar que uno no tiene nada que agradecerle pues a su madre, ¿no? O a la tierra que le dio todo, ¿no? En un inicio. Y bueno, pues puede haber casos donde tengamos este rompimiento, ¿no? Ahorita lo pensaba de este amigo porque pues, parte de la crisis o de las broncas que tiene, pues sí tiene que ver con su identidad. Eh, entonces, el preservar el tipo es, bueno, aunque vive en Canadá o vive en España o vive en Japón, yo nunca voy a dejar de ser mexicano o en la perspectiva personal de cada uno de ustedes, o no voy a dejar de practicar la fe católica. O sea, no lo voy a dejar nunca, porque es quien soy.
Y no es porque, pues es que creciste en México, según una familia súper mocha, no sé, así de panista tradicional. No, no, nada que ver. O sea, es por elección propia. Nadie me obligó, nadie me puso aquí una pistola, nada. Porque es quien soy, es quien decido libremente que explica quién soy. Eh, entonces, el tipo, ¿sí? El preservar el tipo es la forma esencial reconocible en cualquier circunstancia. Entonces, ahorita me acuerdo en un viaje que llegué a hacer, que me salió ahí una beca para ir a estudiar a Londres, a LSI, y ya, pues conozco, nunca había ido, ¿no? Entonces ya voy, me acuerdo que ¿cómo se llama? Coventry Garden, que hay un mercado medio famoso, cercano a la universidad, dije, pues voy a darme una vuelta porque me dijeron que estas cosas están muy buenas, que si algo con chocolate, ya. Bueno, el punto es que me encuentro como un tipo de la India o Pakistán, no me acuerdo bien, y nada más por verme me dice, México! Y yo, pues, o sea, sí traigo el nopal, cabrón. Le dije, y aquí está, cabrón. Y pues, yo iba pues, vestido normal, ni siquiera y empezaba, ¿no? O sea, era la época donde era famoso bueno, ya había sido famoso el Chicharito y era posiblemente como el mexicano más famoso para los que les gustaba el fútbol. Y yo, México, el Chicharito, no sé cuánta cosa. Ya me dio risa en ese momento, pero pues, al final refuerzo un poco esto. El tipo, pues aunque yo me quiera poner la piel blanquita como el Michael Jackson, pues yo en el fondo pues soy moreno y soy, ¿no? Y me encanta a mí, ¿no? En ese sentido, son cosas que no voy a cambiar. El tipo se preserva, ¿no? Pase lo que pase. Que si me quiero hacer el cabello más lacio, aunque por más que me peine y todo eso con cepillo y tal, pues va a haber un punto en que parezca el rizado y ya, o sea, eso, o sea, así que no desaparece esa parte física, ¿no? Para dar un ejemplo nada más. Entonces, si la identidad desaparece, fíjense qué importante es esto que plantea Newman, si la identidad desaparece, no puede haber desarrollo, no puede haber desarrollo. Tampoco, a ver, y si no hay desarrollo, pues hay una sustitución de lo fundacional Y se separa. y se separa del origen. Miren, es aquí donde se puede refutar toda la ideología de género bajo esta idea. O se puede refutar cualquier fregadera nueva que salga. Entonces, por eso, este es el argumento, ¿sí? Porque si pues, nazco hombre y no sé qué, o nazco mujer y, ¿qué me explico? Pues, compadre, no vas a dejar tus cromosomas y tu ADN, tú te vas a morir y en 100 años van a buscar tus restos, el cuerpo de un hombre o de una mujer. Se acabó. No hay manera de que eso desaparezca, aún estando muerto, pues. Y ahorita con todos estos rollos de la gente que se cree perros y animales y no sé, o sea, es una cosa, pues sí, chistosa, pero pues al final No, no, pero es que digo, es una corrupción. sí, O sea, no, y es preocupante, o sea, te habla, o sea, esa falta de identidad de la que dices, bueno, yo creo que eso es natural porque pasa, porque pues estamos lejos de Dios, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo reconocer realmente que somos sus hijos y que tenemos toda la herencia que Él nos ha dado. sí. Y que pues, con su pasión, muerte y resurrección, pues ya nos ganó todo. Nos queda hacer a nosotros lo que está en nuestra parte, pero lo difícil ya lo hizo, cara. Y no nos la queremos, el otro trabaja muy fuerte y nos hace y nos mete duda, ¿no? Pero y también los daños que podemos tener como personas o las heridas que podemos tener, que nos llegan a poder pensar esas situaciones. Dudar quién soy. Sí, pues quién son. Claro. Pierdes la esencia de ser un hijo de Dios y entonces te puedes sentir mejor siendo lo que se te ocurra. ¿Sabes? Sí, pues, ta. El otro día hablaba con un tío y me decía, bueno, ahora que te vas a casar, no sé, Ah, ¿alguien quiere decir algo en línea? No. ¿Todo bien? Ok. Bueno, lo que iba a mencionar era como un punto canónico del hombre, particularmente del hombre, es que llegues a un punto donde te das cuenta que no eres tan bueno en algo como creías que lo eras. ¿No? Es como un punto canónico. Es un antes y un después. Híjole, pues donde yo creía que no necesitaba ayuda, pues resulta que sí necesitas. Para ejercicio de humildad, nada más, pero súper importante. Eh, bueno. Bueno, iba a nada más tocar un tema aquí de que si la identidad desaparece. Y fíjense, ¿quiénes se aprovechan de la pérdida de identidad?
de todas las personas, pues principalmente partidos políticos y empresas que se ven hoy, ¿no? O sea, hay un abuso, ¿sí? En cuestión de identidad, o sea, porque cuando la persona no sabe ni quién es, pues yo lo puedo moldear a mi manera. Y en una de esas, pues, pues si le hago que todos sus equipos sean de iPhone o de Apple, pues, de Mac y todo eso, pues en una de esas no tienen algo valioso, lo cual obviamente es mentira que no tengan. Y hay tanto que se está quedando en esa brecha, eh, pues es de lo que hay que hablar. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Perfecto, empezamos. Bueno, entonces estábamos aquí y, bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Nicea preserva la divinidad plena de Cristo y el arrianismo lo que buscaba era alterar, ¿no? Esta parte de la cristología. Y pues ya vimos la consecuencia con los musulmanes, ¿no? Al final se tomó ese camino. Segunda nota, la continuidad de los principios. Ahora, no basta con preservar el tipo, sino que también hay que darle continuidad a lo que, pues a lo que se enseñó desde el principio. Entonces, pues sabemos dónde nacen nuestras fuentes, las mencionamos mucho en la Iglesia Católica. Sagrada Escritura, es obvio, ¿no? Ahí está. Bueno, viene la misa de Fuego Nuevo, ¿no? Para eso nos estamos preparando para la misa del sábado, ¿no? Y de la misa de Pascua. Pues es un recorrido, bueno, si van a una iglesia donde respeten el rito, pues creo que son hasta 7 lecturas o 7, no me acuerdo si son 7, puedes llegar a ser hasta más, ¿no? Pero normalmente son 7. Y luego uno dice, híjole, no, ya duraron mucho las lecturas. Bueno, lo que se está haciendo es un recorrido de la historia de nuestra salvación. Entonces empezamos con Génesis, y luego empezamos con el éxodo de los judíos, bueno, de Moisés, luego pasamos por un montón de otras lecturas dentro del Antiguo Testamento que van dándole sentido, los proféticos y todo, hasta llegar a Cristo, ¿no? Todas las alianzas previas a la alianza definitiva a través de Jesucristo. Luego está la Sagrada Tradición de cómo celebrar. Oye, pues ¿por qué no en lugar de vino usamos? No, pues hay que seguir la Sagrada Tradición que nos dejó el Señor, que de hecho ya lo mencionábamos hasta en la misa, ¿no? Hay una partecita de la liturgia eucarística que donde mencionamos como ya lo venía haciendo tu sumo sacerdote Melquisedec, o sea, no es algo que Cristo se lo saca de la manga, va a ser pan y vino, no, 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 es algo que ya venía de antes por tradición, ¿no? Y viene el magisterio también. Entonces, todo lo que queda atado en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te daré poder para perdonar los pecados y los dones del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el magisterio, aquí está el tesoro. Entonces, se le da continuidad a estos principios a través del estudio de la Sagrada Escritura, a través del estudio de la Sagrada Tradición, a través del estudio del magisterio, y todo va embonando en esta rompecabezas sumamente difícil, ¿no? de entender. Un desarrollo auténtico mantiene estos principios siempre, o sea, siempre, no puede haber contradicción una con la otra, lo que veníamos diciendo. Entonces, las herejías, que bueno, si no sabían de dónde viene, pues es como de esta palabra griega que significa elegir o escoger. Ahora sí que, pues, a ver cuál me gusta, a ver qué cosa me gusta y qué cosas no me gustan, y pues lo adecuo la fe a mi medida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿no? O visto eso a través de alguien? Pues esta gente suele absolutizar una parte y descuida todo lo demás. De hecho, creo que hablábamos el otro día de escenarios, ¿no? Donde pues, hay conversiones extraordinarias y te puedes quedar con absolutizar una parte, pero descuidas todo lo demás, ¿no? Y al final nuestra vida de fe pues es un continuo aprendizaje, un continuo caerse, un continuo dudar, pero también es un continuo ser perdonado, es un continuo estudio, es un continuo de ir descubriendo el susurro de la voz de Dios dentro de nosotros, irlo procesando, ¿no? Irlo entendiendo. Entonces, el ejemplo que venimos hablando pues es sobre el arrianismo, ¿no? Un principio cristológico es la encarnación real y la natividad del Señor. Entonces, si se elimina esto,
este acontecimiento histórico, pues la estructura entera del cristianismo colapsa. O sea, de verdad, hay gente que ha afirmado a ese grado que Jesucristo no existió. O sea, de verdad es gente que lo último que les importa es la verdad, porque aunque hay evidencia, y hay evidencia histórica y historiadores hablando de Cristo, o acá en México, ¿no? Gente que, de verdad, yo no sé qué, pues sí, pues es con fin político, claramente, pero literalmente que se echan unas de que, no, pues es que la aparición de la Virgen fue un invento de la iglesia. Y yo, compadre, o sea, en la época no creo que haya habido gente tan, pues, como para orquestar eso. No hay manera. Poder de asimilación, la tercera. Entonces ya vimos, preservar el tipo, dar continuidad a los principios. Y ahora es, la tercera nota, asimilarlo. Ahora es algo tan complejo. A ver, para nosotros la incursión a la fe católica, pues no, es el catecismo y antes de hacer la primera comunión, que hasta el sacerdote te pregunta, ¿sabes qué es lo que vas a recibir? ¿A quién y cómo y tal? Pues va por aquí. Entonces, el poder de asimilación pues, va ligada a esta nota que hace Newman sobre la verdad cristiana, ¿no? Que es capaz de asimilar elementos culturales de la región. Miren, aquí les va un tema, no sé si ustedes lo sepan, creo que ya lo había mencionado en alguna otra sesión, pero la primera lengua en tener gramática escrita, ¿no? En un libro, digamos, como reglas claras de escritura y de habla, fue el español. ¿Sí? O sea, conocemos la escuela de Salamanca y bueno, personajes como Francisco de Vitoria, ¿no? Clérigos, ¿no? Sacerdotes, que se dedicaron a establecer las reglas del español. A ver, los lenguajes antes pues era un poco accidental, no sé, el origen, por ejemplo, del inglés, pues es palabras germánicas con griego y latín, ¿no? Bueno, no, latín no, es griego y no me acuerdo qué otro, porque no es romance. Ah, sí, también. Ah, bueno, sí. O las lenguas romances que llevamos del latín, y por ejemplo el español pues es accidental del árabe, del latín y del griego, ¿no? Entonces siempre hay tres formas de decir las cosas en este tipo de lenguas, ¿no? Porque está dependiendo la fuente. El punto es que era un poco accidental y la gente no tenía clara cómo se tenía que hablar. No existían reglas, era bueno, vas a un lado, ahora sí que como en México, no vas en Yucatán y te hablan como que raro y luego vuelves a Tijuana y no sé qué. Entonces, pues tienen palabras que son un significado de un lado y otras de otro. Bueno, la primera lengua escrita con reglas claras desde una perspectiva académica es el español. ¿Saben cuál es la segunda en el mundo, en la historia? El náhuatl. O sea, es que de verdad los políticos aprovechan nuestra ignorancia al creer que dicen, no, que la Iglesia Católica fueron los que aniquilaron a los indígenas. No, pues obviamente lo hicieron los ingleses, ¿no? Pues no tienen piedad. Pero acá, imagínense la perspectiva humana que dio la Iglesia al Nuevo Mundo, a tal grado de que, pues así como nosotros estudiamos nuestra lengua, hay que estudiar su lengua y hay que exponerla escrita y hay que entender las reglas y hay que... A ver, esto es maravilloso si lo piensan un poco, ¿no? En entender, en asimilar los elementos culturales. ¿Cómo puedo asimilar mejor cómo entienden estas personas entendiendo su lengua? Luego hay casos, ¿no? En poblaciones pequeñas en África donde no existe la palabra no. Imagínense las broncas que tiene esa sociedad donde no saben decir no o negar algo, porque en su forma de pensar no existe la posibilidad de decir que no. De hecho, son casos súper estudiados. Eh, o bueno, hay casos así, ¿no? Gente que vive como en aislamiento o en islas, ¿no? Tribus así medio raras que siguen a veces existiendo. Bueno, la fe no se absorbe en un lugar sin que primero haya transformación, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. O sea, tiene que haber una transformación interna, Sí, ¿sí? Y de hecho es un... depende de este punto, ¿no? O sea, si no te transforman realmente, si no hay una conversión, no hay fe. O sea, Pues la fe no te va a entrar aunque vivamos en Tierra Santa o en Roma. Es por fíjate que eso del poder de civilización se puede ver, por ejemplo, en las construcciones, que siempre ocurre en Calpan hay unas fosas
posesiones, que son 4, El micro. y ahí están la expresión del indígena. Ajá. En el cristianismo tiene como y ese es el poder de asimilación. Lo asimilaron porque eran muy religiosos. Ah. Y lo asimilaron, y es increíble ver esa forma de asimilar la fe, ¿no? Muy interesante. Por eso adoptan tan rápido la imagen de la Virgen, por toda la simbología que tiene, y el indígena lo toma justo por eso que estás diciendo. Y qué bueno que mencionas esto de la Virgen, porque a veces tenemos, o nos tiran esa idea de que, ay, pues es que hay muchas vírgenes y no sé qué, y tomas la que mejor te convenga. No, es que esto es tan universal, ¿sí? Que Dios en su infinita misericordia y comprensión de nuestra limitación humana entiende esto a tal grado de, bueno, pues así como la Virgen, pues hay a veces hasta ritos o pequeñas ceremonias en algunos lugares por usos y costumbres que la iglesia protege y no lo rechaza, ¿sí? Entonces es como si pensáramos que la iglesia dijera, no, pues como la situación de inseguridad está como tal, mejor no hagan peregrinaciones, ¿no? Y está prohibido hacer, no. Entonces, bueno, a veces tiene más peso la fiesta del santo patrón del pueblo, de la ciudad, que pues la propia fiesta de la independencia o del alcalde, o no sé. Y el alcalde lo entiende muy bien, ¿no? De llegar yo a imponer mi forma de ver las cosas, ¿no? Pues esto ya existía antes de que yo viniera. Entonces, darle ese respeto. Las tradiciones son muy fuertes. Es curioso cómo en México, ¿no? El Mariano, a veces hasta pareciera que toda esta tradición y la fuerza que tiene la Virgen María, o tradiciones como la ceniza. Yo conozco personas, son protestantes, no comulgan ninguna, pero el miércoles de ceniza van, se ponen ceniza. Imagínense. O sea, es curioso. Vamos a ver, pero es el poder de la tradición. Oye, ¿por qué vienes a mí? Pues es que, no sé, hoy me nació y me acordé de mi abuelita o de no sé, de mis papás. Sí, bueno, el poder de asimilación, pues, ¿qué hace? Purifica e integra. Fíjense lo poderoso que es respetar, pues sí, los elementos culturales de donde uno viene, de donde uno viene. Entonces, fíjense, y ahí viene esta parte, ¿no? Del Evangelio, lo que es, lo que ya habíamos escuchado alguna vez, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo la tradición, estos elementos tienen su relevancia. Ahora, lo que les decía, ¿no? Ejemplos pues, sobran. Basta ver pues, la Nueva España, basta ver Asia, basta ver África, Nigeria hoy, o sea, es un país en temas de fe. Bueno, creo que ya se los había dicho también. Los seminarios están tan llenos que tienen que mandar a los seminaristas, los mejores nigerianos, con vocación, a Europa, donde están vacíos los seminarios. Fíjense, el uso del lenguaje filosófico griego en los concilios fue una parte relevante, ¿no? En asimilarlo, esta idea bueno, homoousios, que no es bíblico, esta idea, ¿no? Pues es griega, pero ayuda a proteger lo bíblico. Entonces, estos son los ejemplos que plasma Newman. La cuarta, la secuencia lógica. Ahora, tiene que haber lógica en cómo llegué a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, si bien se revela a los sencillos, somos seres humanos y tenemos cabeza. ¿Sí? O sea, el aislar la vida de fe y quedarnos, ¿no? Con la parte pues, espiritual, ¿no? Que sin duda una fe, un sentido espiritual de las cosas, cuando le agregamos la razón, es más pura, ¿no? Es más potente, pues nos ayuda a llegar a los puntos, a las fuentes fundacionales de lo que creemos. Entonces, por eso las doctrinas se van desarrollando desde el depósito inicial. Por eso en todas las misas, pues las homilías tienen que recordar a nuestro Señor, porque volvemos al inicio. Y por eso, si lo piensan bien, la liturgia de la palabra en la Santa Misa, pues es primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, que es como el puente entre una y otra. O sea, ¿no? Pues los salmos, además de ser unos grandes
hablar de la fragilidad humana, de pedir perdón, de pedir ayuda al Señor, darlo y agradecerlo, ¿sí? Y luego, la segunda que es el Señor. Y la parte culmen, pues es el Evangelio, ¿no? De hecho, en esta parte pues, yo le explicaba a muchos amigos, ¿no? Que por alguna razón, pues no se confiesan o no pueden estar en gracia, ¿no? Para comulgar, y le digo, compadre, o sea, enfócate en la liturgia de la palabra, porque en la misa, cuando se dividen esas dos, tiene el mismo peso que la Eucaristía, ¿sí? Y haces tu comunión espiritual y tal. Yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo es un poco atrevido, eh, por eso la misa está dividida en esas dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, ¿no? Eh, entonces, no contradice, sino que despliega caminos que abren posibilidades hacia la evangelización. Entonces, a lo mejor con este amigo que no puede comulgar, ¿no? Por X o Y circunstancia, pues dice, pero al menos puedo estar cerca, ¿no? Está bien, lo entiendo la parte de gravedad, entiendo la parte de no cometer un sacrilegio, algo, ¿no? Desvincular algo que es sagrado, eh, pero bueno, puedo abrir un camino que abre mi posibilidad de evangelización. Entonces, no que me digan, no puedes venir, mejor ni vengas porque el mendigo pecador, no sé qué, no. Entonces, por lo tanto, lo que estaba implícito se vuelve explícito, vuelvo a lo mismo. Quinta, la anticipación. Entonces, pues hoy vemos el mundo como está. ¿Pueden poner en silencio el Y hoy micrófono de seguramente Ángel, por en favor? todos los lugares vemos los retos que tiene la Iglesia Católica hoy. Miren, de entrada las vocaciones, o sea, yo sí me quedé frío y hasta me acuerdo que, o sea, yo sí llegué como tal, con Mariana, y sí le dije, si nuestro hijo llega a tener vocación, no vamos a ser de los papás que le frenen las ganas. O sea, no, piénsatela bien, no sé, a ver, es bueno, pero no en plan, o sea, frenón, ¿no? Que tal vez había antes. Yo hasta recuerdo, mi papá sí me lo decía. Oye, papá, yo creo que yo quiero ser padre, ¿no? O sea, tal vez en mi inocencia de la niñez, ¿no? Yo veía al padre que celebraba la misa y la gente, al momento que pasaba la limosna, pues yo decía, ay, no manches, le va súper bien al padre, ¿no? O sea, todo el mundo dándole lana ahí. Yo creo que ser sacerdote es lo potente. Y mi papá siempre me decía, pero papá de familia, ¿no? Padre de familia. Queriendo así, no te vayas por ahí, ¿no? Y algo que le decía a Mariana, pues era eso, o sea, porque si Dios quiere, ¿no? Que pueda haber la bendición de hijos, no son nuestros. O sea, no somos, Es que no sé qué está no pasando. son de nuestra propiedad, es una encomienda de Dios, Estoy ¿no? Que coloca en nuestras manos y que respondemos. Ángel, puede apagar su micrófono. Definan su camino, ¿no? Que aseguran, bueno, pues aquí tanta gente con experiencia, pues lo ve de mejor forma, con más sabiduría de lo que yo pudiera hablar, pero al final podemos ver esos retos. Entonces hablaba del tema de las vocaciones, pues porque hoy la Iglesia Católica tiene crisis en todos lados, de crisis vocacional, ¿no? Y eso significa que habrá menos gente, pues no hay que ser científicos, o sea, no hay que ser muy genios para darnos cuenta de esa situación, ¿no? De hecho, allá en Lomas, pues hay una iglesia que la atiende, bueno, un templito donde estaba antes la comunidad de las bienaventuranzas, ahora se llama Capilla de Guadalupe, y se la encomendaron a los siervos de Dios, que es como una congregación de sacerdotes que nació en México, pues con Conchita Cabrera, etc., ¿no? Pues, con esa idea. Bueno, estaban diciendo los sacerdotes, este es el primer año en la historia en que no tenemos ningún seminarista preparándose. O sea, no hay nadie, ¿no? Entonces, pues, pero en todo el mundo, ¿no? Y ahora que venía el padre Ricardo, pues nos explicaba también, pues, en todo el mundo, cuántos numerarios están preparando. Y al final, las vocaciones sacerdotales dentro de la obra y de servicio, digamos, de entrega también a la labor, pues están ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues posiblemente pues sí, la labor de San Gabriel, pues vamos a tener que salir al quite, ¿no? En muchas formas. Tal vez viene por ahí también. Pero bueno, entonces nos permite anticiparnos entonces, ante los retos, y también como lo puede ver hasta el Papa León ahora, o los respectivos obispos o cardenales de sus territorios, pues dicen, oye, la cosa está recia, entonces, ¿por dónde le vamos a dar? Entonces, los desarrollos auténticos suelen tener detalles o posturas que todavía no se comprenden por completo, ¿no?
Hombre, si ahorita la situación de guerra, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Qué va a ser del mundo después de estas intervenciones como se están haciendo, ¿no? Entonces se pueden rastrear eventos así en la tradición de la iglesia, este, se pueden, eh, perdón, bueno, entonces estas situaciones aparecen, eh, no aparecen ex nihilo, ¿no? Quiere decir que no salen de la nada, sino van teniendo una, este, una significancia. Y ahorita hablábamos de la imagen de la Virgen, ¿no? El hecho... Pues en 20 minutos. Ok, ok. Sí, porque ya vi el progreso y no vamos tan bien. La devoción mariana creciente desde los primeros siglos, ¿no? Principalmente pues cerca de Éfeso, ¿no? Donde existe la tradición de que ahí pasó sus últimos años la Virgen. Entonces la gente, mucha gente de la iglesia primitiva iba a ver a la Virgen, ¿no? De hecho hay una casita ahí que todavía hasta se conserva, ¿no? Donde hay un pequeño templo, donde se cree que es ahí donde vivió sus últimos años la Virgen María en Éfeso, ¿no? Entonces ahí crece la devoción, ¿no? De intercesión de nuestra Madre. Y bueno, ejemplos más sobran. ¿Qué más? Conservación del pasado. Importantísimo. De entrada hasta los templos, ¿no? No es lo mismo ir a misa a un templo que tiene más de 300 años en México, 200, que tal vez en una iglesia moderna. Vaya, es lo mismo, pero hay una idea de, por ejemplo, si va uno a la misa, a misa, a la Capilla del Rosario, o a un templo en el centro de Puebla, o a San Francisco Acatepec, o a otra en Tonancintla, bueno, entiendes, bueno, que ha habido un desarrollo auténtico de la fe, ¿no? Ahora, si uno va al templo de San José María en Santa Fe, súper moderna el templo, bueno, también desde la perspectiva de la arquitectura de hoy, no deja de alabar a Dios, ¿no? La arquitectura que se conserva ahí, y aspirar a lo eterno, a Dios como tal. Te invita el espacio a rezar, aunque sea moderno. Pero bueno, se conserva esta parte. Entonces, el desarrollo no niega las enseñanzas previas, sino que son fuente de que existan en el presente. Entonces, se integra lo nuevo con lo antiguo, no se separan. Esto es importantísimo entender. Eh, una ruptura radical con las fuentes indican corrupción, no hay de otra. Un ejemplo, bueno, perdón, un principio, si una doctrina exige descartar enseñanzas de siglos previos, de entrada ya es sospechoso y ya se rompe, no hay manera. ¿Sí? Vigor permanente. El desarrollo auténtico que plantea Newman, esta es la última nota, de la Iglesia de Cristo, produce vida. Fíjense lo potente que es esto. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. O sea, no vengo a decirte, no, pues es que la vida acá, pues como que está medio, no, miren, como los frutos de un árbol, sí, así como hablábamos, ¿no? Eh, que es como un ser vivo, ¿sí? Como los frutos de un árbol, pues se da fecundidad espiritual y se da fecundidad teológica. Bueno, pues entonces con este vigor, las herejías tienden a agotarse con el tiempo. O sea, ¿por qué? Pues porque no hay incentivo de querer cambiar las cosas. Si yo estoy a todo dar, si yo tengo esta intimidad con el Señor a través de la Iglesia Católica, entiendo esta paz, el mundo es duro, pero pues me ayuda a hacerle frente al mundo, los retos que tiene el mundo. Pues lo que me digan de otros lados, pues no me importa, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué criterios en una situación actual, no? Pues poder pensar, bueno, esta situación genera santidad o me ayuda a pensar mejor las cosas o me ayuda a vivir de mejor manera mi vida dentro del entorno cultural en el que me encuentro. Sí, sí me ayuda. Pues entonces, bueno, ¿no? Ahora sí que se parece y vio Dios que era bueno. Entonces, nosotros también podemos distinguir como Dios lo hizo, distinguir lo que es bueno, ¿sí? Entonces, hacemos esta pequeña tablita para que la tengan. Ya esta presentación, les digo, ya la tienen cargada también en el Drive, entre desarrollo, ruptura y herejía. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la identidad? En el desarrollo se preserva la esencia. ¿Qué pasa con la ruptura? Pues se sustituye el núcleo, ¿sí? Y en la herejía, pues como que ya no es un núcleo circular, sino que ahora es no sé, un triángulo medio raro, ¿no? Que no tiene sentido. Bueno, pues distorsiona el aspecto central.
¿Qué pasa con la relación con el pasado? En el desarrollo pues, se conserva y se integra. En la ruptura se niega o se descarta. Y en la herejía lo que busca es seleccionar selecciona y absolutiza, ¿no? Entonces, tomo lo que me conviene y lo que no, pues me lo cargo, ¿no? Principios en el desarrollo, siempre esos principios se continúan en la operación. O sea, fíjense, aunque haya pasado el Concilio Vaticano II, la misa sigue siendo la misma. La mismita, ¿sí? Es la misma. Aunque uno quiera ir a una celebración, pues sí, de latín y todo esto, pues es la misma. De hecho, la primera vez bueno, una de las veces que invitaba a algún cuate, ¿no? A un centro del Opus Dei y que pues y el altar está, pues para que el sacerdote esté de espaldas, como que él se quedaba medio, ay, pues esto está raro, nunca me había pasado ver al sacerdote de espaldas mientras celebraba la Santa Misa. Es que es un principio que o sea, no cambia la esencia, aunque esté de espaldas al pueblo o de frente al pueblo. ¿Sí? No cambia. Entonces, bueno, ese análisis que lo tienen como una forma de resumen, pues que creo que podría ayudarles, ¿no? El efecto eclesial, ¿no? Pues, que en el desarrollo produce una unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues aquí pues, lo que tanto decía nuestro padre sobre el rol del Opus Dei en la iglesia, ¿no? Como que no toman votos y no sé qué, como que laicos y tal, está medio raro, ¿no? Pero sigue estando unida a Roma, ¿sí? Vitalidad genera santidad y fecundidad, o sea, da frutos, da frutos. O sea, si en el Opus Dei no hubiera casos como Pedro Ballesteres, un joven de Inglaterra que últimamente pues, está dando mucho de qué hablar porque falleció no más de 10 años, o sea, bueno, sí, un poquito más creo, 2014, 2015, ya estaba el Papa Francisco. Bueno, una locura, ¿no? O sea, porque alguien joven ve eso, un numerario del Opus Dei que murió joven, te dices, ay, cabrón, ¿no vemos el caso del ingeniero en Guadalajara? Se me está olvidando, Arturo, ¿no? O sea, agregado del Opus Dei, que dio clase en la universidad más roja y comunista del país, que es la UDG, no hay otra, nadie le gana. Bueno, y hay un auditorio en su nombre, en la universidad más comunista, o sea, y dedicada a un agregado del Opus Dei católico que dio clases. O sea, ¿cómo explicamos eso? Da frutos, ¿no? Hay fecundidad. No sabemos cuántas almas, tal vez pues, nunca lo sabremos, pero no nos medimos en números, ¿no? El impacto de Dios no se mide en números, tal vez desde la perspectiva humana sí. Entonces, el desarrollo, ¿no? Es crecimiento, la ruptura es sustitución, la herejía es deformación. O sea, quedémonos con esas ligues, ¿no? Ahora, el desarrollo auténtico supone una ontología de continuidad, ya lo sabemos. Entonces, en la parte, digamos, metafísica, la verdad es orgánica, ¿sí? Entonces, no se puede mecanizar, ¿no? Que se transforme en otra cosa o que se fragmente, o sea, que la dividamos en partecitas y tú quédate con una parte, etc. O sea, hasta lo vemos en la Eucaristía, o sea, uno consume la Eucaristía y aunque sea una partícula micro, nada, sigue siendo el cuerpo entero con toda su divinidad y humanidad del Señor, ¿no? Entonces, la ruptura opera bajo la lógica fuera de la tradición. Ya no hay identidad, ¿sí? Esa es la idea del progreso, ¿no? Pues repetíamos. Entonces, si no hay identidad, pues puedo construir algo y irlo mutando conforme me conviene, ¿no? Es lo que tienen muchos, pues es lo que tienen nuestros hermanos protestantes. La herejía pues suele surgir como afirmación legítima desproporcionada, una pérdida del equilibrio interno, y bueno, esta es la tesis de Newman, ¿no? Entonces el desarrollo auténtico es crecimiento e inteligibilidad sin pérdida de identidad. Esa es la tesis que va desarrollando en este ensayo, ¿no? Ahora, hay un giro que toma Newman, ¿no? Newman, ya sabemos, se convierte por el estudio de los padres de la iglesia y se cree, ¿no? Que lo hace por erudición, o sea, por fines académicos, conocer más. Entonces, ¿cuál es la iglesia apostólica auténtica? Esa es la pregunta que lo lleva a su conversión. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿No? Entonces, cree inicialmente que en la antigüedad respalda la vía media anglicana, ¿no? O sea, por los escritos de los primeros cristianos. Entonces, la vía media es la que empieza a defender el que ya habíamos hablado, introducido antes. Pero ¿qué descubre? Que la historia doctrinal no es estática, sino que es dinámica y es orgánica, como un ser vivo, ¿sí? Y es lo que plasma en Apología Pro Vita Sua, su obra más famosa. Los padres, como memoria viva de la iglesia, ¿no? Pues que son
personajes que no nada más pasaron ni se dejó de hablar de ellos. Por eso son padres de la iglesia. Bueno, pues estamos estudiando hoy a Newman, pues porque lo nombraron padre de la iglesia. Pues vendrán las siguientes 5 generaciones y seguiremos hablando de Newman, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no son archivos muertos, sino que son testigos del proceso de clarificación doctrinal, ¿no? A ver, y Newman vivió hace menos de 300 años, o sea, tampoco es mucho tiempo si lo pensamos bien, ¿no? Entonces, y bueno, ya de los frutos ya hablaremos después de tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que los padres observan son controversias, lenguaje técnico emergente, tensiones entre herejía y ortodoxia, que ya habíamos planteado un poco el contexto en donde aparece Newman en el mundo, y que pues ya lo anticipamos, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es tan grande que ahí está presente. Entonces, concluye Newman que la doctrina siempre se desarrolló para proteger el núcleo apostólico. Siempre se desarrolló para proteger el núcleo. Por eso hay tantos padres. Bueno, ni tantos, pero los que hay, Dios sabe por qué, y son los que son los pilares junto con los apóstoles, ¿no? Criterio epistemológico, ¿no? Patrístico en esta parte, ¿no?, de los padres de la iglesia. Newman descubre esta nueva regla, ¿no? La ortodoxia es fidelidad al principio bajo nuevas formulaciones. ¿Sí? Y los padres muestran que el uso de categorías filosóficas no bíblicas, pero al servicio de la fe bíblica, ayuda mucho. Y hay que entender el contexto cultural, como hablábamos. Entonces el mundo avanza, pero la iglesia no avanza con ellos. No se transforma, sino sigue dando de qué hablar, aún cuando el mundo cambia. Entonces me acuerdo mucho de un cuate, ¿no?, que me decía, oye, ¿qué pasará entonces cuando se descubra vida en otro planeta? Y yo, güey, pues vamos a evangelizarlos, güey, ¿no? ¿No? Da igual. Entonces el desarrollo es parte constitutiva de la tradición. Entonces, como consecuencia, si la iglesia primitiva ya desarrollaba doctrina, entonces el desarrollo posterior no es corrupción per se. Y es aquí donde entra la pregunta que hace Newman. Entonces, no es si hay desarrollo, sino este desarrollo es auténtico, sigue ligado. Porque todas las iglesias protestantes, al menos su líder dice, pues esta es la buena, ¿no? Oye, pero ¿ha sido auténtico? Entonces este descubrimiento empuja a Newman a la vuelta a casa, al buen puerto, como lo escribía, hacia Roma, ¿sí? Entonces la tradición no es repetición estática, sino transmisión viva con continuidad orgánica. Me voy acelerado, porque pues ya tenemos muy poquitos minutos. Entonces, la razón, la autoridad y la tradición, en donde el desarrollo doctrinal no ocurre en el vacío. Esto es algo importantísimo, no sale de la nada, como veíamos con la tradición de devoción a la Virgen María, sino que está sostenido en estas dimensiones. La razón, como seres humanos pensamos, tradición, crecemos en un entorno que nos invita a hacer o no hacer cosas, y una imagen de autoridad. Hay alguien que me indica, voy bien o voy mal, ¿sí? Si uno domina o desaparece, el equilibrio se rompe. O sea, no seguimos en esa misma línea. Entonces Newman, por eso la crítica que antes había hacia el Papa, hacia Roma, ¿no?, desde los protestantes, dice Newman, claro, pero pues de la mano también va mi conciencia, y de la mano también entiendo el país donde vivo, y no me hace peor ciudadano de segunda, ¿no? Entonces, esta armonía es potente, ¿no?, porque involucra la inteligencia, la memoria y custodia de algo más grande que yo. Entonces, este es el diálogo, ¿no? Este es el ciclo, donde yo analizo, tengo coherencia de lo que está pasando, entiendo los conceptos, ¿no? Y luego visualizo dónde estoy, ¿no? O sea, no sé, un católico mexicano que se va a vivir a Dubái, ¿no? Entonces, híjole, bueno, soy católico, ¿no? Entonces la cosa está medio rara. A lo mejor puedo encontrar a alguien, un centro, un algo donde puedo vivir mi fe, ¿no? Entonces, tengo esta tradición, ¿no?, esta memoria viva de mi vida, y es algo que me hace bien, que es bueno, entonces lo busco, ¿no? Y luego, la custodia del depósito, o sea, que todo a donde vaya me dé cuenta que se está preservando igualito, ¿no? Entonces, el desarrollo de la iglesia para Newman ocurre dentro de esta dinámica, y es así, no paramos, no paramos, no paramos. Estamos bailando en este punto. Luego, para entender este triángulo, bueno, razón sin tradición, pues es racionalismo abstracto, no nos sirve, ¿sí? Tradición sin razón, pues es arqueologismo inmóvil, ¿sí? No nos sirve tampoco. Y autoridad sin razón ni tradición, pues es autoritarismo. Entonces, en Newman, la razón no crea otra doctrina, ¿no? La tradición tampoco es repetición mecánica, de nada más hago y repito y las cosas, mi abuela, ¿no?, los rezos que se echaba y tal.
No, discos rayados. Y la autoridad jamás inventa verdades. Entonces, el desarrollo auténtico es racionalmente inteligible, históricamente continuo y eclesialmente custodiado. ¿Sí? La idea del desarrollo que tenemos en la iglesia, nadie niega el desarrollo. Nadie. O sea, ni los más ateos sabemos que la ilustración y el renacimiento y todas esas etapas nacen por investigaciones hechas por sacerdotes. La teoría del Big Bang, Mendel, el padre de la química, son sacerdotes. O sea, no sé dónde a veces sacan de contexto las cosas, ¿no? Pero bueno, pues ya se aprovechan de la ignorancia. Entonces, la verdadera tensión es cómo distinguir el desarrollo legítimo de la ruptura, lo que hemos venido hablando. Entonces, estos dos riesgos de inmovilismo absoluto, ¿no? Negar el crecimiento también está mal, o negar la mutación doctrinal bajo el lenguaje de actualización, ¿no? Ya eufemismos y todo lo que les veía la otra vez de los cambios en los pecados capitales, ¿no? Como allá hay otra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, entonces Newman no legitima ninguno de estos extremos, ¿no? Entonces, el debate de hoy puede ir sobre esta línea, ¿no? Que se trata de desarrollo doctrinal, ¿no? De aplicación prudencial de las nuevas, de los entornos donde vivimos, o hay cambios de paradigma. Entonces, la herramienta que nos ofrece Newman son estas 7 notas: examinar continuamente los principios, evaluar si sigue preservando el tipo, ¿sí? Y la clave es la identidad. La crisis más grande que vivimos hoy no es ni siquiera la tecnológica ni la crisis en cuestión, no sé, de promiscuidad o de libertinaje. No, es la identidad. Es la identidad. Las cosas más graves pasan, pues como no me siento identificado hasta en mi propia casa o amado en mi propia casa, termino buscando el amor en otros lados, o termino buscando el entendimiento de mi rol en el mundo en otros lugares. Entonces, la clave aquí es la identidad, la cual es la más atacada hoy en día, es lo que les quiero transmitir hoy, y bajo una cultura moderna, ¿no? Ya tardía como hoy, pues todo comienza en el lenguaje. O sea, la crisis del lenguaje, como vimos en las novelas de Orwell y tal, o sea, pues es ahí el punto más, porque discrimino la forma de pensar de la gente. Entonces, Newman se plantearía hoy, la nueva formulación preserva el tipo doctrinal, ¿no? Mantiene continuidad, entonces nos sustituye, y conectándolo ya con la conciencia, bueno, pues podemos ir discerniendo, los desarrollos, planteando si estos puntos nos van ayudando conscientemente a avanzar en nuestra relación con el Señor y encontrar los puntos en común, ¿no? ¿Sí? Porque si no hay puntos en común, no hay desarrollo auténtico, por lo tanto, pues la conciencia pierde referencia y pues anda haciendo cosas que no ayudan. ¿Qué nos podemos llevar? Con esto terminamos, ya porque nos vamos a misa. La doctrina cristiana es orgánica, es como un ser vivo. Entonces, nada se crece, se reproduce y muere, ¿sí? El desarrollo auténtico preserva identidad eternamente. Las herejías suelen absolutizar una verdad parcial. La ruptura redefine principios fundamentales, y el discernimiento requiere razón, tradición y autoridad en amor. Entonces, podemos llevarnos eso. Y para tarea, lo comentamos en la siguiente clase, ¿no? O sea, en la siguiente sesión, puede haber desarrollo sin tensión. ¿Qué ejemplos actuales parecen desarrollo auténtico? Sean o no. ¿Qué señales indicarían ruptura? ¿Cómo se protege la identidad sin caer en inmovilismo? ¿Y qué papel juega la conciencia en estos discernimientos? Justo a tiempo, 1 minuto, rezamos un Ave María y nos vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, prueba por nosotros. Ruega por nosotros.